pobre jujeño, un pobre puntano, un pobre neuquino tiene que venir a litigar a los tribunales de la capital federal porque le chocaron el auto. Bueno, esos son los abusos. La prórroga de jurisdicción es una cuestión muy especial. ¿Qué traba va a tener este gobierno, el próximo gobierno y el siguiente gobierno para contraer una deuda? Vamos a suponer que nos viniera a nosotros un paquete de endeudamiento sobre el plan Belgrano. Señor senador, le voy a pedir si podemos respetar lo que se acordó en labor. Sí, no lo respetamos, lo que se acordó en labor. Ya con anterioridad no lo respetamos. A usted, senador, lo hicieron respetar y usted respetó. Bueno, yo voy a votar en general la ley tal cual viene y en particular voy a proponer modificaciones en el artículo 7 en el artículo 7 y en el artículo 11. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Pichetto. Muchas gracias, presidente. En realidad, por primera vez voy a hablar en representación de un grupo de senadores de mi bloque. Nuestro bloque hoy va a votar en un ejercicio de libertad individual, con posiciones respetables de cada uno de los senadores que se han expedido a lo largo de este día largo y han fijado postura frente a este tema. Yo lo voy a hacer por la afirmativa, como lo dije con anterioridad. Considero fundamental resolver esta cuestión que está pendiente, tratar de resolverla con rapidez y con inteligencia y hacer un aporte pensando en el país. Recién el senador Rodríguez Sá recordaba a Perón, y Perón decía que primero estaba la patria, después está el movimiento, después los hombres. Y me parece que más allá, digamos, de la bandera y de los sentimientos que cada uno tenga, tenemos que llevar a la práctica lo que forma parte también de nuestra formación doctrinaria. Y me quiero referir en primer lugar a que estamos afrontando algo que no tiene que ver con una reestructuración de deuda. Las dos reestructuraciones ya se hicieron y con mucho éxito. Y los compañeros han hablado de estos dos hechos trascendentes de la vida de la República, llevados adelante por un presidente importante que tuvo el país en el peor momento de la crisis argentina, que fue Néstor Kirchner, que siempre tuvo en claro el objetivo no solamente económico, sino político del desendeudamiento, porque eso nos brindaba autonomía y decisión y libertad. Por lo tanto, el desendeudamiento fue una política de Estado. Y yo quiero recordar un hecho que se dio en el Salón Blanco, con la presencia del expresidente Raúl Alfonsín, donde el presidente Kirchner le agradece la presencia, donde informa al pueblo argentino el resultado de la primera reestructuración de deuda. Y le agradece a Raúl Alfonsín por su presencia y por su apoyo en el Congreso. Y dice que es un verdadero ejemplo y que tal vez Raúl Alfonsín tenía mucho más para perder estando ahí que no estando. Indudablemente era opositor político, pero le rescataba el gesto y reconocía en ese gesto una mirada de Estado, una mirada de interés del país para resolver una cuestión realmente muy grave. La primera reestructuración, fue altamente exitosa, hecha con una gran convicción. Yo recuerdo que algunos economistas argentinos, no quiero ser negativo esta noche, pero algunos incluso forman parte del equipo económico, están en algunos lugares del equipo económico, decían que había que hacer una oferta mayor, que no iba a alcanzar, que no iba a ser suficiente. El primer canje nos permitió llegar casi al 67%. Fue realmente muy importante, lo llevó adelante el ministro de Economía Lavagna, pero lo sostuvo la decisión política firme, convincente del presidente Kirchner. El segundo canje lo hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2010 y fue un canje muy exitoso. En el medio hubo decisiones de este Congreso
que tenían que ver con la firme convicción, y por eso se votó la ley Cerrojo, para tratar de tensionar desde el punto de vista político internacional para que los acreedores entraran en los canjes, y hicimos un gran esfuerzo y llegamos casi al 93%. Después voy a hacer algún breve repaso de los mensajes de ambos presidentes, porque también encierran en esos mensajes una visión de Estado. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en oportunidad del segundo canje, habla de que la deuda, y también lo dice y lo reitera en un discurso de apertura de las sesiones del año 2011, dice que el problema de la deuda no era un problema de su gobierno. Incluso su gobierno heredó la deuda de gobiernos anteriores. El cambio de jurisdicción ya venía planteado desde la década del 90 y anteriormente con la dictadura, que fue la que hizo el gran endeudamiento. Yo el otro día veía a un exministro de Economía hablando en televisión y la verdad, a mí me preocupa cuando pasa eso, porque en el año 1980 ese ministro declaró pública la deuda privada. O sea, la deuda de empresarios privados se hizo cargo del Estado Nacional, 1980. Era presidente del Banco Central de la República Argentina. Luego tuvo la tragedia de la última etapa de la Alianza. Y hay algo que no me gusta, digamos, del proyecto de ley, que es el emplazamiento al Congreso. Eso me hace acordar al Cavallo de ese tiempo y al diseñador jurídico de Cavallo, que era Horacio Liendo. Siempre las leyes venían con plazo inexorable. Había que hacerlo porque se caía el mundo. Si no se votaba la ley, era el ajuste. Y si no, se prendía fuego a la pradera. Siempre había, frente al Congreso, una acción combinatoria. No me gusta ese modelo. La verdad, estamos entendiendo la problemática. También entendemos que hay un contexto distinto. La última década tuvimos todos los commodities para arriba. Había una etapa de crecimiento, porcentajes importantes tuvo la Argentina de crecimiento. La soja estaba a $600 la tonelada. Teníamos una recaudación propia que nos permitía tener divisas en el Banco Central. Hoy abordamos una problemática en el mundo más compleja. La soja está a la mitad del valor, los niveles de recaudación propia son menores, tenemos algunos problemas que son de déficit fiscal, no los que denuncia el gobierno, Yo creo que los porcentajes son mucho menores y el cuadro no es tan apocalíptico, pero eso va a ser debate seguramente de otros temas. Lo que quiero decir es que comprendemos el tema. Y comprendemos además que estamos frente a una sentencia. Esta no es una reestructuración. Y la sentencia tiene carácter coactivo y tiene una herramienta letal, que es el tema del sistema par y paso instalado por el juez Griesa, ratificado por la Cámara de Apelación en la Corte Segunda, donde ahora está la jurisdicción del expediente. Ahora tienen la llave del expediente. Esto fue lo que alertamos ese viernes por la noche, no para generar terrorismo ni acciones desequilibrantes, pero dijimos, bueno, acá pasó algo indudablemente. Fíjese que el propio fondo NMIL, el principal acreedor, el más malo, compartimos que es malo, Singer es malo, malísimo. Compartimos que es injusto pagarle los honorarios, es injusto. Compartimos que se le paga de más, que frente a la oferta estándar, que es correcta, porque si uno actualiza los valores, está en 1.30, 1.40 y el gobierno está ofreciendo 1.50. Pero Singer y otros acreedores, bonistas, que son los llamados Me Too, que tienen el mismo derecho, que son los que tienen el par y paso, tienen una herramienta que les dio este juez de primera instancia, que también podemos calificarlo como un juez también muy malo para los intereses argentinos, pero en Estados Unidos el sistema del precedente tiene indudablemente un valor fundamental, el cumplimiento de los contratos y el derecho de propiedad. Desde que se bajaron del Mayflower, los puritanos construyeron esos conceptos muy firmes que están arraigados en el sistema jurisprudencial. Y bueno, y esa es la jurisdicción a la que nos sometimos, no el gobierno anterior.
los anteriores gobiernos y la dictadura militar, porque indudablemente que emitir deuda externa tiene que permitirle a los acreedores de un país complejo como es la Argentina, que tiene cambios muy radicalizados, que pasamos de procesos de política de consumo, mirando la industria nacional y el crecimiento del empleo, a aperturas indiscriminadas, peligrosas, o a plantear, y en esto lo he dicho públicamente, también lo digo, a plantear la hipótesis del Acuerdo del Pacífico con países que no tienen ninguna industria nacional. Entonces ya sabemos, había una famosa propaganda en la etapa de la dictadura militar que mostraba las sillas, todas esas cosas que hemos vivido. Yo creo que hay que retomar relaciones bilaterales, me parece importante el diálogo con Estados Unidos, pero hay que hacerlo con cuidado y tratando de preservar el empleo, la industria nacional, el trabajo argentino. Son cosas que después, cuando impactan, cuando la pérdida de empleo impacta, lesiona fuertemente. Y nosotros lo hemos dicho con prudencia. Lo hemos dicho en el proceso de los 100 días que tiene este gobierno. Vemos sí con preocupación cuando aparecen aliados de la propia estructura política denunciándolo casi con una dureza extrema. Mire, nosotros hemos sido cuidadosos. A mí cuando me tocó hacer el balance de los primeros 90 días del gobierno en un diario importante de la Argentina, dije que había claros oscuros, dije que había medidas que estaban en un rumbo correcto y otras que provocaban efectos negativos. La verdad, cuando yo la leo a la diputada Carrió, la verdad me preocupa. Me preocupa porque, y me preocupan otras cosas también. De repente la justicia federal era la mejor del mundo y había que pasar la causa Niman a la justicia federal. De repente es la justicia más oprobiosa y están todos los demonios allí. La verdad me preocupa. Me preocupa cuando se construye una cosmovisión parecida a la de la Revolución Francesa en el Comité de la Salud Pública y aparecen los jacobinos con la bandera de la ética. Todo gobierno tiene que tener un cierto nivel ético. Indudablemente, hay ejes centrales que tiene que tener la democracia, pero cuidado con esto, porque cuando los moderados y el centro pierde gravitación, aparecen estos puritanos que se llevan puesto todo. El proceso de la mano pulita en Italia determinó la construcción y el liderazgo de Berlusconi. En la Alemania de la etapa del 30, la crisis del 30, la degradación del sistema político alemán, de la democracia cristiana, del PC, de los partidos tradicionales, determinó el nacimiento del nazismo. Cuidado con lo que está pasando en Latinoamérica, cuidado con lo que pasa en Brasil. Porque hoy hay nuevas formas. Yo no comparto la cuestión de la deuda externa hoy como eje de dominación. Ese era un tema y un factor de la década del 90. Yo creo que hoy hay otras construcciones más complejas, más sofisticadas, en donde se pone en juego la credibilidad de los gobiernos populares, de los gobiernos surgidos de una votación democrática, como su gobierno, que ha ganado el balotaje legítimamente. Y el descrédito es la primera etapa de un proceso de deslegitimación. Es lo que le está pasando hoy a la presidenta de Brasil. La pregunta es qué viene después de eso. Entonces, a mí me preocupan este tipo de cuestiones. ¿Y qué digo? Bueno, estamos frente a una sentencia judicial que tiene el arma del par y paso, y acá hay que resolver esta cuestión. Y hoy la decisión que vamos a tomar, por lo menos en lo personal, hablo por lo mío y por un conjunto de compañeros senadores que han escuchado la voz de los gobernadores, han escuchado la voz de los economistas que han venido, las voces múltiples que ha dado la comisión. Me quedo con lo que manifestó, casi diría, la teoría del ingeniero, la teoría del puente, que es una buena metáfora. Construimos el 93% del puente, falta el 7%. Hay que tratar de terminarlo porque si no el puente no sirve para nada. No sé quién lo dijo hoy. Creo que... ¿Quién? Creo que... Senador de Santa Fe, me parece que lo mencionó. Senador Perotti. Correcto, compañero Perotti. Me parece muy brillante la definición que utilizó.
El gobierno de la presidenta y del presidente han tenido una actitud de compromiso con pagar las obligaciones. Ha construido incluso un rumbo. Fíjense, además, que hasta creo que hemos sido lesionados en la buena fe. El acuerdo del Club de París debería haber servido como puntal para el apoyo europeo, para la renegociación con los buitres. Yo primero, la verdad, si hubiera tenido que tomar una decisión política, hubiera tratado de resolver el tema de los fondos que estaban en litigio en Nueva York. Pero bueno, la presidenta construyó un sendero, un camino, donde el esquema del desendeudamiento era el eje central. ¿Para qué? Para normalizar la situación de la Argentina. No para hacer del endeudamiento su política. Pero sí entendía que estar en el mundo, estar resuelto con todos los problemas, y además yo creo que la historia le va a hacer un gran reconocimiento, tanto a ella como al expresidente Néstor Kirchner. Porque además lo dijeron, dijo en un discurso la presidenta, este no es un problema de este gobierno y de mi presidencia. Este es un gobierno de todos los argentinos, es un problema de todos los argentinos, del país. Cuando demandan a la República Argentina, demandan a la República, no a la presidenta. Lo dijo en el discurso de apertura del 2011. Y también dijo que había que construir una buena oposición, que había que tener un marco de responsabilidad y que no había que atentar pensando en lo peor, porque cuando uno piensa en lo peor, es lo peor para el pueblo argentino. Lo dijo. Si quieren se los leo textualmente. Estoy recordando a grandes síntesis, pero este es el contenido textual de un discurso muy importante que hizo, después de la salida de la reestructuración del 2010. ¿Qué quiero decir? Que aquí hay un tema del que poco se habla, o que muchos no lo hablaron, o que no le dan realmente la importancia que tiene, que lo minimizan incluso. Si usted me pregunta, ¿qué es mejor, arreglar o no arreglar? ¿Cuál es el riesgo más importante que tiene de aumento de la litigiosidad en la Argentina? Yo le digo que si no se arregla, la litigiosidad va a aumentarse de una manera exponencial, con alto riesgo para el país. El problema no es solamente pagarle a estos bonistas malos, malísimos, a esta justicia americana injusta, hagamos el discurso, que quieren ponerle simbología, póngansela. La realidad es que nosotros tenemos que recuperar la capacidad de pago para pagarle a los reestructurados, que ¿saben qué? Están esperando. Y están esperando para ver qué hace este Congreso esta noche. Están esperando porque hace dos trimestres del 2014 que no cobran, desde el 30 de junio del 2014 que no cobran, gente que venía cobrando, y no es que no tuvo voluntad la Argentina, porque la presidenta pensó en una salida que fue la ley de pago soberano, que este Congreso votó, y la construyó como una herramienta política para decir, tengo voluntad de pago, yo quiero pagar. Y puso no solamente Buenos Aires, sino también París, la jurisdicción de Francia, los bancos franceses para poder pagar. Sin embargo, los bonistas acreedores y algunos muchachos que también son argentinos, también que forman parte de los acreedores, porque digámoslo, va a ser difícil identificarlos, pero los que tienen jurisdicción de Nueva York no se van de Nueva York ni de casualidad. A pesar de que depositábamos todos los meses en el Banco Nación, el monto que le depositábamos al Bonis de Nueva York, puntualmente durante todo el tiempo que gobernó Néstor Kirchner y la presidenta. Siempre depositamos y cumplimos con las dos reestructuraciones puntualmente. No dejamos de pagar un día. Se giraba, incluso hubo un debate sobre los fondos que iban al Bonis que dijimos que eran inembargables y que los colocábamos en la red, y a partir del momento que se apretaba el botón desde Buenos Aires no podían ser embargados. Este debate lo dimos acá. Entonces, ha habido un compromiso efectivo. A mí no se me ocurrió hacer una teoría psicoanalítica y analizar al expresidente, con todo el respeto que le tuve y le tengo, y a la presidenta. Yo lo que analizo son los hechos, que son los que mandan en un sistema democrático, los hechos. ¿Qué hizo mi gobierno cuando le tocó gobernar? Intentó resolver el problema. Incluso lo intentó aún vigente con la cláusula Rufo. Lo intentó y enviando a los bancos nacionales en una operatoria difícil,
porque estaba vigente todavía la cláusula Rufo. Hasta el 30 de diciembre del 2014, la cláusula Rufo estaba peligrosamente ahí al acecho. Si la Argentina arreglaba por encima de lo que le había dado a los acreedores en las dos reestructuraciones, corríamos serios riesgos de que se viralizara, que se planteara con legitimidad por parte de los reestructurados una demanda mayor en el mismo plano de lo que pagaba en ese momento. Incluso, miren, yo tengo un gran respeto por el presidente Fábrega del Banco Central, pero también considero que esa operación era riesgosa. Le doy la derecha a la presidenta y al ministro Kicillof. Hasta el 31 de diciembre del 2014 era riesgosa. ¿Sabe por qué? Porque los bancos nacionales de ADEVA, en muchos de esos bancos, el Estado Nacional, el Estado argentino, tiene porcentajes accionarios por la venta, por la transformación de las AFJP. El Estado era socio de muchos bancos que iban a pagar en esa operatoria de pago por subrogación. Y además se necesitaba imprescindiblemente, inexorablemente, la participación del Estado Nacional y del Banco Central en el asiento contable de a qué valor se pagaban los bonos. También eso podía abrir el camino de decir de los acreedores reestructurados, señores, ustedes violentaron la Rufo, lo hicieron con un pago por subrogación, con bancos con que el Estado son socios y había indudablemente riesgos. Así que hasta el 31 de diciembre, lo que hizo la presidenta, que en ese momento gobernaba la Argentina, fue cuidar la masa de acreedores del 93%. Y es correcto. Y yo creo que nosotros tuvimos, esto lo digo como hombre perteneciente a ese gobierno, una ventana entre enero y marzo para poder resolver este tema. Creo que tuvimos una oportunidad. Luego entramos en una catarata de elecciones interminables. Luego el proceso se politizó e indudablemente los bonistas, los que tenían una sentencia firme, ganada, con el juicio ganado, lo que menos son, porque además tienen los mejores abogados, son gente que se dedica, son estructuras económicas que se dedican a comprar bonos defaulteados de países en crisis. Están también detrás de los bonos de Grecia, están detrás de los bonos cuando se venden al 10% o al 15% del valor y lógicamente tienen la capacidad de esperar, tienen una paciencia infinita, litigan en una jurisdicción que conocen, tienen los mejores abogados y tienen vínculos políticos, los tienen. Políticos dentro de la propia estructura del Parlamento, los tienen. Y además aportan a las campañas, porque no son hipócritas como somos nosotros y como es la política en Latinoamérica. Las campañas se recauda plata, hay aportes transparentes, y el que más recauda tiene más potencialidad electoral. Acá tenemos sistemas que en realidad son los que plantean después serias dificultades para poder acreditar los gastos de la campaña. Entonces, este es un debate que también está pendiente en la Argentina. Yo me quedo con el sistema americano. Que el candidato salga a buscar los aportes que tenga que buscar. Porque este sistema de que se hace campaña con 2 pesos y después se rinde por 10 pesos y se gasta millones, la verdad no se la cree nadie. Pero este es otro de los problemas que tenemos también en la estructura, digamos, de funcionamiento de las democracias en Latinoamérica. Este no es un problema solamente de la Argentina. O resolvemos ser como Francia y a todos los ponemos iguales y todo el Estado paga todo y nadie va a poner publicidad en la televisión o en los diarios, o somos como Estados Unidos. Entonces blanqueamos todo y se acaba este tema. ¿Qué quiero decir? Que el tema acá es una autorización al gobierno argentino para que resuelva esta cuestión. Y es una autorización que el Parlamento da con un efecto, diría, de condición suspensiva. La reforma que hizo la Cámara de Diputados es muy seria y muy responsable. Y la hizo mirando la recuperación de la jurisdicción que hizo la Corte Segunda de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Dijo, señores, la Cámara dijo, señor juez, a la decisión que usted tomó el día 2 de marzo de levantar las cautelares, si la Argentina cumple con el levantamiento del cerrojo y con el levantamiento de la ley de pago soberano, yo levanto las cautelares. Usted, señor, no levante nada,
yo quiero escuchar a los acreedores. E incluso el Fondo Singer, que había arreglado, también peticionó el levantamiento de las cautelares, porque tiene duda de que la Argentina pueda cumplir. Aún levantando todo, ellos tienen dudas. Entonces se van y se reafirman. Entonces fueron a pedirle a la Cámara que dijera, señor, espere que tenemos que escucharlos. Y los va a escuchar, y el 13, indudablemente, esperemos que los abogados que representan los intereses argentinos hagan lo que tengan que hacer. Y además creo que tenemos hoy una ayuda muy potente que el senador País se refirió, pero que es la presentación que hizo de Estados Unidos, en el marco incluso de la propia visita del presidente de Estados Unidos, de amicus curiae ante la Corte, amigos de la Corte, este viejo tema que tienen los americanos, que la verdad que si lo hubiera hecho con la misma potencia ante la Corte, en su momento tal vez la Corte hubiera tomado el caso, o el procurador hubiera tomado el caso, y hoy estábamos en otro escenario. Pero bueno, las cosas son así. Lo que digo es que la potencia comunicacional de la presentación de Estados Unidos frente a la Cámara de Apelaciones para pedirle que levante las cautelares es fortísima. Y declara que es de interés del Estado americano el levantamiento de las medidas cautelares. No es solamente una cuestión de la política interna argentina, sino que tiene un interés el propio Estados Unidos detrás de este tema, porque hace las relaciones y hace una reivindicación incluso del proceso anterior, donde dice que lamentablemente el juez utilizó el paripasu de manera equivocada. De manera equivocada, lo dice la presentación que ha hecho el representante legal de Estados Unidos ante la Corte Segunda. Hay que leerla con mucha atención esa presentación. Y dice que eso afectó las relaciones con el país. También lo dice, lo desliza en los términos de la presentación. El no haber tenido un juez que hubiera tenido mayor ecuanimidad, mayor equilibrio, porque el problema central es que impide el cumplimiento de las obligaciones a los acreedores que entraron en los dos canjes y que indudablemente, si la señal que brindáramos esta noche o la que se plantee en el corto plazo de incumplimiento va a determinar la aceleración de los bonistas en los títulos que son iguales. ¿Cuánto van a esperar? Hace 1 año y 10 meses que no cobran. 1 año y 10 meses. Llevan 2 trimestres del año 2014 y 4 trimestres del año 2015 y va a vencerse el primer trimestre del 2016. Y están esperándonos, además. Están mirando esto. Están viendo, indudablemente, ¿qué van a tardar en acelerar el cobro? Porque acá lo que nadie explica es qué pasa si no se arregla esto. Porque está bien el planteo. Yo comparto los lineamientos de muchos senadores que se han expresado. Los comparto. Además, acá se invocó también... Dígale que se callen allá arriba. Dígale que me molestan cuando están hablando ahí arriba. No sé quiénes son los que hablan. Vamos a pedir, por favor, que se haga silencio en el piso de arriba. Sí, señor senador. Se invocó la resolución de Naciones Unidas. Este es un tema también interesante, hay que traerlo al análisis político. Es una ley de orden público de la Argentina. Pero son lineamientos que tienen que ver con las reestructuraciones de deuda. Tienen que ver no tienen que ver con procesos judiciales ni con sentencia firme. Tienen que ver con que el mundo pueda prepararse en algún momento y de salir del esquema declamativo y poder armar un tribunal supranacional para resolver los problemas de concordato y de salida de quiebras de los países soberanos. Tiene que ver con que no le pase lo que le está pasando a Grecia, que lo aprieta el esquema del Banco Alemán y los obliga a hacer ajustes feroces y salvajes con la gente. Tiene que ver con que tiene que haber proceso de reestructuración de la deuda pública de los países siguiendo los lineamientos del sistema de reestructuración de la deuda privada, que se resuelve por el principio de mayoría. Si entró una mayoría como esta, tan vital, tan intensa, como es la del 93%, el resto debía haber seguido el lineamiento de la reestructuración principal. Pero el mundo no es así y la justicia americana no funciona de esta manera. Y no hay un tribunal internacional y los principios de Naciones Unidas son muy buenos. Habla del trato igualitario, del principio de equidad, de la proporcionalidad, habla de todos esos temas que compartimos,
pero no habla de cómo resolvemos una cuestión judicial que tiene sentencia firme, que tiene punitorios presentencia y possentencia, y que tiene además, a partir del 1 de marzo, y les incorporo un elemento que nadie dijo tampoco, tiene Astreites, $238.000 por día tiene el Fondo Singer en caso de atraso a partir del 1 de marzo. Porque la obligación ya, el reloj está corriendo. Las multas se están aplicando desde el 1 de marzo. Entonces, bueno, me parece fundamental explicar estos temas. Me parece fundamental también explicar otra cosa que, la verdad, uno cuando ve la televisión, tengo un problema. Cuando llego a mi casa, me pongo a ver a veces la televisión. Mientras como y trato de hablar con la mitad del oído, trato de dialogar y con la otra mitad escucho lo que dicen. Ayer miraba la televisión y en un canal de noticias se decía: el argentino va a contraer nueva deuda. Va a volver a emitir deuda y va a endeudarse de nuevo. Esa era la noticia, porque el Senado iba a votar este tema. La verdad, están equivocados. La verdad que tienen un problema de información. La verdad que la Auditoría Nacional, la Auditoría General de la Nación, tiene registrada la deuda esta ya en el cierre de cuentas 2014 en 11.533 millones de dólares. La deuda que está en los tribunales de Nueva York, sumado a los acreedores y bonistas italianos y todos aquellos que están dando vuelta por el mundo. 11.532, está registrada la deuda. No es una nueva deuda. Lo que estamos haciendo es emitiendo bonos a 5, a 10 y a 30 años para tratar de encontrar efectivo en el mercado financiero de Estados Unidos, seguramente, de los bancos americanos, para poder ir saldando las obligaciones que tenemos. Esto es otro tema y después me voy a referir brevemente a esta cuestión porque también me preocupa, pero digo, lo que estamos haciendo es resolviendo el tema de la deuda, no estamos aumentando la deuda. Estamos cerrando una cuestión judicial que está asentada como deuda del país. Esto hay que explicarlo porque si no nadie entiende nada. Este debate es muy complejo. No, es un debate para economistas, para abogados, y del otro lado está el pueblo que tiene que saber qué es lo que estamos votando acá. Hay que tratar de tener un poco de didáctica, algo que nos permita tener un poquito más de construcción intelectual. Si no, estamos perdidos irreversiblemente. Si no, el debate político es el que uno le dice una cosa, el otro grita, el otro... No sirve esto. Hay un proceso de decadencia, de degradación. Quiero hablar ahora del contexto político institucional y también quiero hacer una reflexión para el gobierno. Esta ha sido la votación por afirmativa de Miguel Ángel Pichetto.